Bueno, volvemos a donde estaban y donde se cortó. Yo le estaba contando la historia del Papa que vino después y en la modernidad dijo, ¿y por qué no revisamos el proceso de Galileo? No nos habremos equivocado, tendríamos que revisarlo bien porque quedamos mal con este tema de seguir sosteniendo eso. Entonces el sacerdote que lo estaba ayudando al Papa le dice, sí, pero escúcheme, Galileo lo vino a hacer acá en el centro de Roma, donde estaba toda la intelectualidad, donde se planteaba como un desafío de autoridad. No era una cuestión como lo que había hecho Copérnico, que era un curita polaco ahí del campo, medio de la periferia. Y por supuesto, el Papa le dijo, ¿y qué problema tiene que sea un curita polaco de la periferia? En eso el sacerdote que había hecho el comentario se dio cuenta del Papa qué origen tenía. Y cuando vi el origen tenía, no, claro, si es un curita polaco seguramente debe ser, era un tipo inteligente. Y sí, tendríamos que analizar de vuelta el tema. Y así como se analizó de vuelta el proceso Galileo. ¿Saben qué papa me refiero, al que le sucedió esto, no? ¿Saben por qué? Porque era un curita polaco. Copérnico era polaco. Después de todo, la autoridad es tan fuerte que después terminó dando vuelta al tema. Pero bueno, una certeza inicial, cuando alguien no quiere reconocer que la cosa es así, la decisión sin información no se plantea, que estoy poniendo acá abajo, la decisión sin información no se plantea con ninguna variable no controlable. Entonces, si yo inicialmente, sin información, yo digo, no hay variable no controlable, no tiene ningún sentido en comprar información, porque con un mensaje o con otro mensaje, la decisión no va a cambiar, porque, digamos, yo ya originalmente dije que no había variable no controlable, y no la voy a encontrar a través de los mensajes. El esquema funciona así. Entonces, un caso de certeza inicial es un caso bastante fuerte donde este esquema que vamos a ver de información adicional no funciona. Y no funciona porque hay alguien que dice, originalmente no hay variable no control, entonces, ¿para qué vamos a buscar un mensaje que nos diga si puede suceder una cosa o la otra si al final, si no hay duda de lo que va a suceder? No hay incerteza, no hay riesgo, son decisiones en certeza. Entonces, nadie va a comprar nada. El otro extremo es el mensaje único. Es otro caso también extremo, que también trataría variables independientes. Si solo se puede recibir un mensaje, tampoco se puede agregar información. Porque la idea de que yo reciba un mensaje es que esté correlacionado con alguno de los dos estados. Por lo menos si hablamos de dos estados, si hay tres o cuatro, mejor, pero por lo menos con alguno. Pero si el mensaje es único, indudablemente que no hay ningún grado de correlación y no sirve para nada esto. Es otro caso donde falla el tema y también se trata un caso de variables independientes. Imagínense que ustedes van al médico, que tienen síntomas, fiebre, y no saben bien, fiebre, vómito y todo eso, y ustedes no saben bien lo que tienen, van al médico. El médico que le dice, usted está enfermo. El médico lo único que sabe decirle, usted está enfermo. Entonces, si usted va con fiebre o con vómito, le dice está enfermo. Si va al otro, le dice está enfermo. Lo único que dice es que está enfermo. Pucha, el mensaje que me da siempre es está enfermo. ¿Para qué me sirve el médico? Para nada. Por lo menos para que me diga, aunque se equivoque, mire, si usted tiene dolor de cabeza, puede ser esto, aquello, por lo menos que me oriente para algo. Pero si me va a decir siempre solamente está enfermo, obvio, eso yo ya lo sé, no hace falta. El mensaje único sería esto. Desaparece. Si yo quiero comprar información, desaparece la obtención de mensaje, no tengo nada que comprar. La decisión sin información es exactamente igual a la decisión cuando hay mensaje único. No me agrega nada, no me modifica la incertidumbre para nada. Estas probabilidades que tengo acá condicionadas coinciden con las originales que había acá. Es la misma decisión. Este es otro caso donde las variables no están correlacionadas para nada. Bueno, ¿dudas hasta ahora con este tema? Bueno, si no hay dudas, quiero compartirle otra filmina que también la tiene el aula y que creo que va a ser interesante para
es el caso de los alfajores. Como yo soy un tipo gordo, siempre pongo estos cuentitos que tienen que ver con comida, pero bueno, eso es un problema que tengo yo. Si quieren podemos tratar de otra cosa, pero traté de usar los colores más o menos para ejemplificar cómo es este tema, de las probabilidades y cómo funciona. En el caso de los alfajores es un caso donde vamos a aplicar y vamos a explicar las probabilidades condicionadas aplicando el teorema de Bayes. Imaginemos que a ustedes les gustan mucho los alfajores de chocolate y quieren utilizar la información del color del envoltorio, del papel del envoltorio, para mejorar sus posibilidades de lograr un alfajor de chocolate. Entonces, la impresión inicial le dice, mirá, en la última elaboración artesanal de su abuela se hicieron 200 docenas de alfajores. 40 docenas que están acá, son estos 4, son de chocolate. Acá los pinté de color marrón. 90 son 90 docenas de membrillo. Estos 9 cuadrados en color rojo estarían simbolizando el membrillo. Y 70 docenas, de las 200 que quedan, 40 más 90 más 70, dan las 200 docenas, son estos 7 cuadrados en color marrón claro, que sería el dulce de leche. Entonces, sabemos que hay alfajores de esos 3 gustos. Bueno, acá vamos a lo primero. Una probabilidad simple, lo que llamamos la probabilidad a priori, cuando todavía no compramos información. Si yo le digo, mira, tenés que agarrar estos alfajores, ¿cuál es la probabilidad de conseguir un alfajor de chocolate? Y bueno, yo diría, mirando este esquema, 4 sobre, a ver, son 5, 10, 15, 20. Bueno, de estas 20, son 4, 40 sobre 200 en realidad, es la probabilidad de sacar un alfajor de chocolate. Si yo meto la mano sin mirar, sacar un alfajor de chocolate tiene una probabilidad de 40 sobre 200, o sea, un 20%. Sacar un alfajor de membrillo, 90 sobre 200, un 45%. Y sacar un alfajor de dulce de leche, 70 sobre 200, igual a 0,35. El total son 200 alfajores. 200 sobre 200 da 1. Porque los alfajores son o de chocolate, o de membrillo, o de dulce de leche. No hay otro gusto. Entonces, la primera probabilidad que me aparece a mí es la probabilidad a priori. Si todavía no tengo idea, no vi la correlación entre el envoltorio con los gustos y a mí, yo lo que quiero saber y determinar y desentrañar es el gusto del alfajor, y el alfajor va a estar envuelto, así que yo no veo el gusto hasta que no abro el envoltorio. Bueno, las probabilidades a priori son 20, 45 y 35. Total, suman 1. Esto es una probabilidad simple. Probabilidad simple. Ahora bien, ¿qué sucede? Alguien me dice, mirá, te voy a dar la información de cómo se embalaron los alfajores. Se embalaron en 2 cajas grandes. Además, cada caja tenía papeles de envoltorio distintos. En la caja 1 se colocaron 80 docenas de alfajores que se envolvieron con papel celeste. Y en la caja 2, que es más grande, se colocaron los 120 docenas de alfajores restantes que se envolvieron en papel verde. Quiere decir que si yo quiero ver los alfajores, y lo que yo veo es el envoltorio, no el gusto, los alfajores tienen esta proporción entre los que están envueltos en un envoltorio celeste y los que están envueltos en un envoltorio verde. Acá esta es otra probabilidad simple. La probabilidad de que, si yo quiero usar el envoltorio como mensaje del gusto del alfajor, yo diría, bueno, acá tengo 2 probabilidades nada más. Un 40% de que estén envueltos en papel celeste y un 60% de que estén envueltos en papel verde. También llegamos a las 200 docenas y a 1, 40 más 60, 1. Esta también es una probabilidad simple, que es la probabilidad de que aparezca un mensaje determinado, o papel celeste o papel verde. Otro papel no hay. Así viene el planteo. Ahora bien, acá viene lo interesante. ¿Cuál es la relación? Los alfajores no se fueron envolviendo a medida que salían, ni se reservó un color de papel para cada gusto. Se envolvieron de la siguiente manera, un poco mezclado. Y acá tengo las 2 cosas. Los papeles, en el centro está el color del gusto del alfajor, y alrededor está el color del envoltorio, como sería un alfajor. Yo solamente puedo ver el color del envoltorio. Pero si a mí me gustan los alfajores de chocolate,
¿qué color de envoltorio buscaría? ¿Cuál de los dos preferiría? No significa que voy a sacar un alfajor de chocolate. Pero ¿dónde metería la mano? ¿En los que tienen envoltorio verde o en los que tienen envoltorio celeste? ¿Ustedes qué piensan? Y Si les gusta lo de chocolate. el celeste. Por supuesto, en principio buscarían el celeste. Hay más probabilidades de conseguir un alfajor de chocolate si el envoltorio es celeste. Lo cual no significa que no saquen o estos de membrillo o estos de dulce de leche que están acá, envueltos en celeste. Ahora, si a usted le gustase el alfajor de membrillo, yo le diría, metan la mano en uno de envoltorio verde, que es altamente probable. Y lo de dulce de leche está medio mezclado y repartido. Bueno, ¿qué es lo que estoy teniendo acá? ¿Hay alguna correlación entre gusto y color? Sí, ustedes me acaban de dar una idea. Yo, si quiero buscar el chocolate, seguramente buscaría uno de envoltorio celeste. Y acá se da lo que se llama una probabilidad conjunta, que es la probabilidad de que un alfajor sea de un gusto y además esté envuelto en un determinado color de papel. ¿Cuál es la probabilidad de que el alfajor sea de chocolate y esté envuelto en papel celeste? Entonces yo miro acá, que sea de chocolate y esté envuelto en papel celeste, son estas 3 docenas que hay acá sobre el total de alfajores. 3 sobre el total, que son 20 docenas. 3 docenas sobre 20 docenas me da el 15%. Y esto es una probabilidad conjunta, que se den los dos eventos a la vez. El estado, que llamaremos chocolate, y el mensaje sería el papel celeste, el envoltorio. Después podríamos sacar cuál es la probabilidad que se dé un alfajor de membrillo envuelto en papel celeste, que es muy baja, porque es esto solamente, de membrillo y envuelto en papel celeste, es 1 sobre 20. 1 sobre 20 da solamente el 5%. Que sea un alfajor de dulce de leche envuelto en papel celeste, lo vemos acá, 4 sobre 20. 40 sobre 200, 20%. Y después me queda lo que queda, el resto, que el alfajor sea de chocolate y esté envuelto en papel verde, que el alfajor sea de membrillo y esté envuelto en papel verde, que es una alta probabilidad, o que el alfajor sea de dulce de leche y esté envuelto en papel verde. La suma de las probabilidades conjuntas tiene que dar 1. Esto es la totalidad de los 200 alfajores. Solamente que acá, sumando las probabilidades conjuntas, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 probabilidades conjuntas, que combinan los 3 gustos de alfajores, que son los 3 estados sobre los cuales yo quiero averiguar, y los 2 mensajes posibles, envoltorio celeste y envoltorio verde. Y acá tengo cómo se calculan las probabilidades. Esta es una probabilidad conjunta. Pero lo importante en este tema no es solamente las probabilidades conjuntas, que ya las calculamos, sino nos interesa saber la primera probabilidad condicionada. Si ustedes repasan un poco el teorema de Bayes, van a saber lo que es una probabilidad condicionada. Una de ellas es la que llamaremos probabilidad de verosimilitud, que es una probabilidad condicionada. Dice, dado un determinado gusto, quiero ver si son de chocolate, cuál es la probabilidad de que esté envuelto en un determinado color de papel. Es decir, si es de chocolate, quiero saber cuál es la probabilidad de que esté envuelto en papel celeste. De chocolate son solamente 4 docenas. ¿Y cuál es la probabilidad de que esté envuelto en papel celeste? 3 sobre 4, o sea, un 75%. Acá hacemos la cuenta. Estamos hablando de algo que se llama verosimilitud. ¿Por qué le llamamos verosimilitud? Porque estoy haciendo, si es de un determinado gusto, cuál es la probabilidad de que me den determinado mensaje, o sea, determinado envoltorio. Y así saco la verosimilitud, con la de chocolate. Envuelto en papel celeste, envuelto en papel verde. Pero también puedo sacar la verosimilitud, además de chocolate y papel, quiero hacer lo mismo, la verosimilitud con los alfajores de membrillo. ¿Cuál es la probabilidad de que siendo de membrillo esté envuelto en papel celeste? 1 sobre 90, 1 sobre 9, o que esté envuelto en papel verde, 8 sobre 9. Y esas son las probabilidades. 10 sobre 90, 80 sobre 90,
0,11 periodos, 0,88 periodos, si es de membrillo. Son las 90 docenas de alfajores de membrillo. Y por último, lo que me queda con la dulce de leche. Acá la cosa está más pareja, porque son 70 docenas de alfajores y 40 docenas están envueltos en papel celeste. O sea, un poquito más de la mitad está envuelto en papel celeste, por eso tenemos esta cuenta. Probabilidad 57,14, probabilidad 42,86, por supuesto suman. Las probabilidades condicionadas, siendo un determinado gusto, suman 1, siendo por cada gusto. La de chocolate, entre todas, suman 1, la de dulce de leche, entre todas, suman 1, la de membrillo, entre todas, suman 1. Eso se llama verosimilitud. Pero no es la única probabilidad condicionada. Recién vimos la probabilidad condicionada donde decimos, siendo determinado gusto, ¿cuál es la probabilidad de que esté envuelto en un determinado papel? Pero ahora miremos la cosa al revés. Estando envuelto en determinado papel, ¿cuál es la probabilidad de que sea de determinado gusto? ¿Qué era lo que en principio nosotros queríamos decir? A mí me gustan los chocolates y quiero ver, con la información del papel del envoltorio, ¿cómo hago para conseguir uno de chocolate? Esto es lo que queríamos averiguar originalmente. Y esto se suele llamar probabilidad a posteriori de haber visto el envoltorio. También es una probabilidad condicionada. ¿Sí? En la simbología es P de NJ si ZI. En cambio la verosimilitud era P de ZI si NJ. Y entonces para la probabilidad posterior decimos, bueno, estando envuelto en un papel celeste, uno de los mensajes sería, miremos los alfajores envueltos en papel celeste, ¿cuál es la probabilidad de sacar un alfajor de chocolate? Sobre estas 80 docenas, hay 30 docenas que son de chocolate. Una probabilidad bastante importante, 37,5%. Por supuesto, el membrillo es muy baja, porque en papel celeste casi no hay docenas envueltas en papel de membrillo, pero sí hay alfajores de dulce de leche que tienen una mayor probabilidad, pero a mí me gustan los de chocolate. Y esta es una probabilidad posteriori de ver el envoltorio azul. ¿Qué pasa si yo quiero mirar el envoltorio verde? Y también sacar la probabilidad ¿qué probabilidad de que si el envoltorio es verde, sacar un alfajor de chocolate? Fíjense que la probabilidad baja muchísimo. Es 10, 3, 6, 9, 12. 10 sobre 12. 10 sobre 120. Apenas un 8,33% de probabilidad de sacar un alfajor de chocolate mientras estoy buscando dentro de los envoltorios verdes. Fíjense que con el envoltorio celeste la probabilidad era un 37%, acá baja. Por eso nosotros decíamos, no, nos conviene elegir uno que tenga el valor celeste. Bueno, esta probabilidad a posteriori de haber visto el envoltorio es una probabilidad condicionada. Por supuesto, podemos hacer todos los cálculos de probabilidades condicionadas que hay. Y después llegamos a qué operaciones se pueden hacer con estas probabilidades. Y estas son las operaciones que se pueden hacer. Al multiplicar la probabilidad a priori, la primera simple que miramos, que decíamos cuál es la probabilidad de sacar un gusto de alfajor determinado dentro del total, por la verosimilitud, que es la primera probabilidad condicionada, se obtiene la probabilidad conjunta. Es decir, si yo multiplico la probabilidad de que un alfajor sea de chocolate por la probabilidad de que siendo de chocolate esté envuelto en papel celeste, nos da la probabilidad de que el alfajor sea de chocolate y además esté envuelto en papel celeste. Acá están símbolos, acá están poniendo chocolate y celeste, para que se vean los símbolos, y acá está el número 0,15. Si ustedes miran las probabilidades conjuntas, que lo teníamos puesto más arriba, van a ver que la probabilidad de que un alfajor, probabilidad conjunta, que un alfajor sea de chocolate y además esté envuelto en papel celeste, era de un 15%. ¿Sí? Pero hay otra forma de calcular la probabilidad conjunta. Si en vez de multiplicar la primera probabilidad simple por la primera probabilidad condicionada, multiplicamos la segunda probabilidad simple que vimos, que era la probabilidad de los mensajes, ¿se acuerdan? La probabilidad de que fuera celeste o sea verde. Por la probabilidad posteriori, que es la segunda probabilidad condicionada, también obtenemos la misma probabilidad conjunta. Esto sería la probabilidad de que el alfajor esté envuelto en papel celeste por la probabilidad de que estando envuelto en papel celeste sea de chocolate.
Esto también nos da la probabilidad conjunta de que el alfajor sea de chocolate y además está envuelto en papel celeste. Acá está en forma simbólica, aclarando que es celeste y chocolate. Las probabilidades de los mensajes, 0,40, la segunda probabilidad condicionada, y también nos da el 15%, la misma probabilidad conjunta. Es decir, que cuando llegamos a la conclusión, lo podemos hacer también con lo del chocolate, con lo de membrillo, todas las operaciones con probabilidades que están hechas, después se lo dejo para que lo miren. Damos lugar a lo que se llaman los dos caminos de Bayes. El primer camino, si conocemos la estructura de probabilidades conjuntas, podemos generar todas las otras probabilidades indubitablemente. El esquema es único y es cerrado. Si yo tuviese idea de las probabilidades conjuntas, aún antes de saber cuántas docenas elaboró la abuela, no puedo concluir otra cosa distinta de la siguiente. ¿Qué es lo que teníamos acá? ¿Recuerdan? Si yo tengo las probabilidades conjuntas, ya puedo concluir cuántas docenas fabricó la abuela. De las 200 docenas, cuántas fabricó de cada gusto. Y cuántos se envolvieron cada uno de sus gustos. Y cuál es la probabilidad conjunta. Y cuál sería la probabilidad condicionada de verosimilitud. Y cuál es la probabilidad posteriori. Todo. De acá saco todo. De acá sacamos todo. Esa es una forma de trabajar con Bayes, conociendo las probabilidades conjuntas. Y acá está la explicación. Si se elaboraron 40 docenas de chocolate, 90 de membrillo, 70 de dulce de leche, es lo que teníamos acá, y lo que vinimos viendo, ¿no? Y las probabilidades. En cambio, el segundo camino de Bayes es la otra manera. Si no conocemos las probabilidades conjuntas, es decir, si no tenemos este dato, que es un dato bastante fuerte, entonces yo tengo que tratar de reconstruir las probabilidades conjuntas. ¿Y de dónde parto? Parto de las probabilidades a priori, que era la cantidad de gustos, de distintos gustos que había, lo cual me da una idea de cuál es la probabilidad de conseguir un chocolate, y quizás por experiencias anteriores, si la gente suele envolver de la misma manera, tenemos una verosimilitud. Y entonces, si multiplicaba la probabilidad a priori por la verosimilitud, ¿se acuerdan que yo llegaba a la probabilidad conjunta? Por supuesto, ahí no tenemos las probabilidades conjuntas de conocimiento, sino que las fabricamos con la probabilidad a priori y la verosimilitud. Pero tengo que tener los datos, la probabilidad a priori y la verosimilitud. Con esas ya saco las probabilidades conjuntas. Y por supuesto que si tengo las probabilidades conjuntas, yo sumando en el sentido de los mensajes, consigo las probabilidades de los mensajes. Y por supuesto, si tengo las probabilidades conjuntas y tengo las probabilidades de los mensajes, podemos averiguar las probabilidades a posteriori. Es decir, yo tengo las probabilidades conjuntas, tengo todo. Puedo sacar la cuenta que yo quiera. Pero si yo no tengo las probabilidades conjuntas, tengo que tener las probabilidades a priori y la verosimilitud para sacar las conjuntas y de ahí derivar todo. ¿Qué es lo que yo hago generalmente en los esquemas de Bayes? ¿Qué pasa si las variables fuesen independientes? Es decir, si se fueron envolviendo los alfajores a medida que salían por gusto, en un envoltorio o en el otro, en función de las probabilidades en que había envoltorio. Usamos 2 envoltorios azules, 3 verdes, 2 azules, 3 verdes, 2 azules, 3 verdes, hasta que envolvimos todo lo de dulce de leche. Después seguimos usando 2 azules y 3 verdes, hasta que envolvimos todo lo de chocolate, y por último seguimos usando 2 azules y 3 verdes, hasta que envolvimos todo lo de membrillo. Cuando miramos este esquema, ¿qué es lo que vemos? Las proporciones de dulce de leche, de chocolate y de membrillo, las proporciones son las mismas, esté envuelto en celeste o esté envuelto en papel verde. Es decir, si las variables son independientes, las probabilidades, no importa el mensaje que tengamos, las probabilidades de obtener un alfajor de chocolate es siempre la misma, con envoltorio celeste o con envoltorio verde. En este caso no hay correlación de variables. Las variables envoltorio y gusto de alfajor se comportan en forma independiente. Por lo tanto, con esto no hay probabilidades condicionadas acá. La probabilidad conjunta es lo mismo que hacer la multiplicación de las probabilidades simples, que es lo que veníamos haciendo hasta ahora.
¿Qué pasa? El mensaje único que habíamos hablado. Imagínense que solamente hay un envoltorio. Todos los alfajores están envueltos en papel celeste. ¿Y cuál es la probabilidad de conseguir un alfajor de chocolate? ¿Y qué me sirve? En función de la totalidad, lo que yo tengo pensado al principio, cuánto se fabricaron. Si hay un solo envoltorio, el envoltorio no me sirve para distinguir nada. Por lo tanto, no hay correlación entre color del envoltorio y gusto del alfajor. No existe correlación entre la variable estado y mensaje. Ambas variables, por supuesto, son independientes. Y entonces, el color de papel no me sirve para elegir. Lo mismo que si yo quisiese ver, no sé, si yo tuviese todos la certeza inicial, si yo sé que todos los alfajores son de gusto dulce de leche, ¿cuál es la probabilidad de conseguir uno de chocolate? Nada, cero. Si son todos dulce de leche. No importa que los envuelva con distintos colores de envoltorio. Verde, celeste, y si quieren le agrego uno amarillo. ¿Para qué? Si son todos dulce de leche. No voy a conseguir nunca uno de chocolate. Este es el caso de la certeza inicial. Si yo sé ciertamente que de entrada todos los alfajores son de dulce de leche, ¿para qué me voy a calentar a buscar uno de chocolate? No hay. Otro caso de variables independientes, no hay correlación entre las variables y las probabilidades son más difíciles. Ahora, ¿qué pasa? Acá tengo un caso, fíjense este caso. Este no es un caso de información perfecta, pero es un caso donde tiene más información. Si ustedes quieren conseguir un alfajor de chocolate, ¿dónde meterían la mano? En los que están envueltos en papel celeste. Porque todo lo de chocolate están envueltos en papel celeste. Pero no todo lo que tienen papel celeste son de chocolate. Ojo, pueden acertar o no acertar. De la misma manera acá tenemos que los de membrillo están todos envueltos en papel verde. Pero no todo lo que tienen papel verde son de membrillo. Acá no hay información perfecta, pero sí hay mucha más información. Esto es más informado de lo que habíamos tenido la primera distribución, donde había alfajores de chocolate, envuelto en papel celeste, en papel verde. Y de membrillo había también, pocos, pero en papel celeste, y muchos en papel verde, pero había de los dos lados. Acá no. Acá si yo quiero conseguir un alfajor de chocolate, tengo que ir acá. No aseguro que voy a conseguir un alfajor de chocolate, pero es bastante mejor información. Esta mayor correlación se da entre el papel celeste o azul con el gusto de chocolate y entre el papel verde con el gusto de membrillo. Los dulces de leche parece que siguen estando repartidos como antes. ¿Por qué no hay información perfecta? Porque para que hubiese información perfecta yo tengo que tener tantos mensajes como estados. Acá los estados son los gustos de los alfajores, son 3 estados. Y tengo solamente 2 mensajes, 2 colores de envoltorio. Yo para poder tener información perfecta necesitaría tener por lo menos 3 colores de envoltorio distintos. Pero vamos a este caso más específico. Certeza a posteriori parcial. Imagínense que yo decido envolver todos los alfajores de membrillo en papel celeste y me alcanzaron los papeles celestes para envolver 80 docenas de alfajores de membrillo. El resto lo tuve que envolver con papel verde porque no tenía. Acá tengo una certeza a posteriori que es parcial. Es decir, si el envoltorio es celeste, el alfajor es de membrillo. Ahí no tengo ninguna duda. Y si el envoltorio es verde, y puede ser de membrillo, de dulce de leche o de chocolate. Si yo quiero buscar uno de chocolate, tendría que buscar entre los verdes. Pero no estoy seguro de que voy a conseguir uno de chocolate. Pero acá si quiero conseguir uno de membrillo, tendría que buscar en papel azul. Seguro, papel celeste. Seguro que voy a conseguir uno de membrillo. Es certeza a posteriori parcial. O sea, visto un envoltorio, yo puedo saber un gusto. Uno de los gustos, pero no todos. Porque eso es parcial. Bueno, estamos quedando sin tiempo. Nuevamente, la certeza posterior es parcial. Como siempre se conoce primero el color de envoltorio y luego el gusto de los alfajores, existe certeza posterior en forma parcial que luego de los envoltorios azules todos son de membrillo. ¿Sí? Veamos a lo que sería información perfecta, no certeza a posteriori
parcial, sino certeza a posteriori total. Acá necesariamente tengo que tener 3 mensajes para discriminar entre 3 estados. Tengo que tener 3 colores de envoltorio para poder discriminar entre los 3 gustos de alfajores. Pero además de tener 3 y 3, yo tengo que repartirlos de manera tal de que cada color de envoltorio envuelve un alfajor determinado. Entonces, todos los de chocolate están envueltos en un envoltorio amarillo. Todos los de membrillo están envueltos en un envoltorio celeste y todos los de dulce de leche están envueltos en un envoltorio verde. ¿Se dan cuenta? Si esto es así, entonces yo tengo información perfecta. Yo puedo saber, de acuerdo al envoltorio, cuál es el gusto del alfajor. Necesito tener tantos envoltorios, tantos mensajes como estados, tantos gustos. Y además tengo que distribuirlo esto de manera correcta. Porque yo puedo tener esto, las variables están correlacionadas, cada color de envoltorio con cada gusto, pero también podría tener los 3 colores y tener todo repartido de cualquier manera. Acá sí tengo la misma cantidad de mensajes y la misma cantidad de estados, pero no hay información perfecta. La cantidad de mensajes de estado es una condición necesaria, pero no es suficiente. Yo los tengo que repartir bien. Si no los reparto bien, por más que tenga 3 mensajes y 3 estados, no voy a discriminar nada. Acá tengo un desbarajuste terrible. Pero hay otros casos más. Acá también hay información perfecta, pero tengo más mensajes. Yo tenía que tener por lo menos la misma cantidad de mensajes, pero puedo tener más. Yo sé que los envoltorios plateados y amarillos tienen todos alfajores de chocolate. Yo sé que los envoltorios celestes y violetas tienen todos alfajores de membrillo. Y yo sé que los verdes y los rosados tienen todos alfajores de dulce de leche. ¿Hay información perfecta? Por supuesto. Yo con el color de envoltorio sé indubitablemente cuál es el gusto del alfajor, para todos los casos. Pero tengo más mensajes que estado. Que haya más mensajes que estado no está mal, no impide la información perfecta. Que haya menos mensajes que estado sí impide la información perfecta. Pero además, que haya igual cantidad de mensajes que estados solamente no asegura la información perfecta. Es una condición necesaria, pero no es suficiente. Hay que envolverlo bien. ¿Sí? Y acá, ¿qué pasa si hay algunos alfajores? Es decir, yo tengo 2 colores de envoltorio, pero como tengo 3 gustos, hay algunos alfajores que no los voy a envolver. Los de determinado gusto, yo trato de repartir los colores para un gusto, para el otro, y como tengo un tercer gusto que no sé qué hacer, no los envuelvo. Y dejo los alfajores de chocolate sin envoltorio, la falta de mensaje. A veces sucede esto, a veces hay un mensaje que falta, pero es el que complementa el estado que falta, y hay que tenerlo en cuenta. En algún caso, todas las observaciones de los estados no son corroboradas por algún mensaje. Puede tomarse al silencio como otro mensaje adicional. Piensa en el caso del chico cuando hace alguna travesura y uno pregunta, ¿quién tiró esto al piso y manchó el suelo? Y el chico, ¿qué hace? Mira para abajo, no dice nada, no dice ni que sí, que fui yo, ni que dice no, no fue otro, no dice nada. Es silencio. A veces el silencio puede ser un mensaje. Ojo con esto. En este caso, los alfajores que no estuviesen envueltos es como un tercer envoltorio, si se quiere. Es un tercer mensaje distinto. Y hay que tener en cuenta esto. Y después acá tengo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo para ver cómo se hace el cálculo de los valores. Se lo dejo para que lo lean, pero más o menos es lo siguiente. Supongamos ahora que los alfajores de la abuela son elaborados para ser vendidos en una fiesta a beneficio de la escuela. Cada alfajor se va a vender en 10 pesos. Si el alfajor resulta ser de chocolate, a la persona que saca un alfajor de chocolate le devolvemos 20 pesos. Mientras que es de dulce de leche, le reintegramos lo que pagó, los 10 pesos. Y si le tocó el de membrillo, se pagó los 10 pesos y no le devolvemos nada. Entonces acá podemos comprar o no comprar el alfajor. Y acá con estos son los resultados. Si no compramos el alfajor nos quedamos con los 10 pesos. Si compramos el chocolate tenemos 20. Si compramos el de membrillo nos quedamos sin nada. Y si compramos dulce de leche volvemos a tener los 10, que lo mismo que no hubiésemos comprado.
¿Cuál es el valor esperado de conseguir una cosa a la otra? ¿Cuál es la probabilidad de que sean de chocolate, de membrillo, de dulce de leche? Habíamos sacado las probabilidades antes. 20%, 45%, 35%. En términos de valor esperado es 7,50 contra 10. Evidentemente, ante esta situación, a usted le convendría no comprar, pues se quedan con los 10 pesos. Lo otro, en valores esperados, es menor. Desde el punto de vista estrictamente monetario. No olvidemos que estamos para tratar de colaborar con la escuela de nuestros hijos, con lo cual, digamos, a veces uno gasta de más para colaborar en una kermés de la escuela, pero si fuera desde el punto de vista estrictamente monetario, no le conviene comprar. Ahora bien, si al momento de llegar a la fiesta alguien le dice que se agotaron los alfajores de la caja 2, que es decir, los verdes, y quedan solo los papeles celestes, el esquema cambia. Porque ahora las probabilidades no son las mismas. Fíjense que comprar o no comprar da lo mismo, 20 y 10 en resultados, 20, 10, 0 y 10, 10 y 10, pero las probabilidades, después de decirme, acá solamente quedaron los dos de color celeste, el valor esperado que se da acá es distinto, 12,50 contra 10. Ahora sí me conviene comprar un alfajor, si veo que los alfajores van a venir de la caja azul. Ahora, ¿qué sucede? Si en cambio de ser de la caja azul van a ir solamente de la caja verde, que sería esta circunstancia, también tenemos las mismas alternativas, también tenemos los mismos resultados, 20, 10, 0, 10, 10 y 10, pero las probabilidades de que sean de chocolate, membrillo y dulce de leche en el envoltorio verde es muy distinta. Por lo tanto, el valor esperado es distinto y acá, por supuesto, que aún nos va a resultar menos simpático comprar un alfajor, pues es altamente probable que nosotros no vamos a obtener nada, o casi nada. Bueno, visto esto, con este ejemplo, si el mensaje Z2 confirma la alternativa elegida a priori, no comprar ningún alfajor, manteniendo las expectativas monetarias en 10. Pero si el mensaje resulta ser Z1, conviene cambiar de alternativa y comprar el alfajor, lo que permite aumentar las expectativas monetarias con valor esperado 12,50. Y entonces, ¿cuánto es lo máximo que voy a estar dispuesto a pagar a una persona para que me dé la información exacta de cuál es la caja, o sea, cuál es el envoltorio que me voy a encontrar? ¿Cuál es el importe máximo que estaré dispuesto a pagar? Es la mejora en las expectativas monetarias a partir de la situación inicial. La situación inicial tenía un resultado en promedio de 10 en el bolsillo, porque yo elegía eso. Pero si el mensaje era Z2, yo mantenía los 10. Pero si el mensaje era Z1, yo aumentaba a 12,50. ¿Con qué probabilidades sucedía una cosa a la otra? Bueno, las probabilidades estaban dadas por las probabilidades de los mensajes. ¿Cuál es la probabilidad que me dijesen que son azules? 40%, y que son verdes, 60%. 40% por 12,50 más 60 por 10, lo cual me da un promedio de 11. Entonces, si yo originalmente estaba dispuesto a mantener 10 pesos, y acá tengo un promedio de mantener 11, yo estaría dispuesto a pagarle por lo menos 1 como valor de la información. Y este es el esquema de cálculo del valor de la información. Este es el máximo que estaría dispuesto a pagar por la información. Pagar más solo bajaría las expectativas a posteriori y convendría decidir comprar sin ninguna información. ¿Sí? Desde el punto de vista de incertidumbre, desde el punto de vista de la modificación de la incertidumbre, se puede utilizar la entropía como medida de dicha incertidumbre. A simple vista se nota que la incertidumbre a priori se ve reducida con cualquiera de los dos mensajes. No siempre puede suceder así. A veces hay casos donde la entropía aumenta y a veces no. Este es el caso anterior. Calculemos la entropía, calculemos los valores esperados. En este caso, supongamos que si el alfajor de chocolate le devuelven solo 13 pesos en vez del doble, con esto, el valor esperado es 6,10, no comprar, me dice 10, 9,87 contra 10 o 3,58 contra 10. Fíjense que acá